Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de conferencias virtuales en el marco de la Semana Cultural de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Colima. Vamos a iniciar el día de hoy y, como ustedes saben, gira en torno al Día Mundial de la Filosofía, que en este año cae en el día 17 de noviembre, el próximo jueves. Así que iniciamos estas sesiones, pues, exhortándolos a que sigan con su participación entusiasta y que el día de hoy entramos en materia en un nivel un poco más académico y con el gusto y el honor de tener con nosotros como ponente al doctor Yetro Bravo González, que desde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo nos va a hacer el favor de exponer su conferencia titulada ¿Qué quería Husserl con su fenomenología? Ya algunos de ustedes, me refiero a las y los estudiantes de la Facultad de Filosofía de aquí de la Universidad de Colima, han tenido alguna introducción en esta materia y, como saben, pues el pionero en ella es Edmund Husserl. Pues un gran conocedor de esta materia y de este autor también es el doctor Yetro Bravo González, a quienes damos la más cordial bienvenida y agradecemos su disposición para colaborar con nosotros en esta Semana Cultural. A lo largo y a lo ancho del país se están llevando a cabo diversos eventos y hay agendas muy saturadas, pero aún así tuvimos la fortuna de contar con este tiempo de exposición por parte del doctor Yetro. Pues muchas gracias, doctor Bravo González. Nos vamos a permitir leer ahora una breve semblanza por parte de nuestra coordinadora académica, la maestra Sandra Martínez, e inmediatamente después damos la palabra al doctor Yetro para que comience su conferencia. Adelante, maestra Sandra. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Me voy a permitir leer la semblanza del doctor Yetro Bravo González. Es profesor de la Facultad de Filosofía Samuel Bravos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se doctoró en Filosofía por la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su área de trabajo es la fenomenología. Durante su doctorado, realizó una estancia de investigación en los archivos Husserl de la Universidad de Colonia. Sus últimas publicaciones son una traducción directa del alemán al español de las primeras lecciones que impartió Husserl sobre teoría del conocimiento y metafísica en 1898-99. Los textos, los motivos de la fenomenología en la obra de Husserl y Phenomenology in Mexico, 1929-2021. Su interés se ha centrado en los problemas introductorios y metodológicos de la fenomenología, así como en su divulgación. Pues bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, doctor, por estar presente. Le cedemos el uso de la palabra. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, en especial al doctor José Eduardo García Mendiola. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y poderles dar esta plática acerca de lo que quería Husserl con su fenomenología. Les platico brevemente, sobre todo para los alumnos de la licenciatura, que cuando yo estaba estudiando la licenciatura, Husserl no era de los filósofos que me fueran a llamar la atención en realidad. Y creo que esa es una experiencia bastante difundida entre los estudiantes de licenciatura. Generalmente un estudiante de licenciatura pues llega a la filosofía por otros filósofos. En mi caso fue por Friedrich Nietzsche, que empecé a estudiar filosofía. En fin, hay otros filósofos que pueden motivar a uno a estudiar filosofía de una manera más inmediata, es lo que quiero decir, cosa que no sucede con Edmund Husserl. Y eso tiene que ver un poco con el estilo que él tiene de filosofar. Es un estilo que pues puede parecer muy seco, que es definitivamente técnico,
pero a la vez tiene las virtudes de ser un estilo muy claro. Y uno se da cuenta conforme va madurando en su proceso de educación filosófica, que pues ser claro es mucho mejor que ser muy atractivo, pero a fin de cuentas oscuro. Entonces, eso se los platico sobre todo a los jóvenes que están escuchando esta ponencia, para que se acerquen un poco más a Husserl y no le tengan como miedo o alguna especie de resquemor respecto de su forma de hacer filosofía. No es un filósofo fácil, pero cuando uno le encuentra el sentido, es un filósofo tan atractivo que puede salvar, una vocación. Bueno, entonces la plática es una plática muy sencilla en la que voy a exponer, pues, qué era lo que quería Husserl con su fenomenología. Ahora, la pregunta, pues, tiene dos partes claves. El querer, qué es lo que quería Husserl, este filósofo concreto de carne y hueso, para, pues, dedicar toda una vida a la filosofía, y qué era eso que él llamaba su fenomenología. Decía el doctor Mendiola que bueno, es el iniciador de lo que se conoce como fenomenología. Pues él tenía una idea muy precisa acerca de lo que debía ser la fenomenología, y esa idea muy precisa, pues en realidad no se continuó en los pensadores posteriores que pues decían tener alguna relación con Husserl. Y yo considero que llevamos pocos años dándonos cuenta de que no habíamos entendido bien a Husserl y que habíamos asumido muchas cosas acerca de lo que es la fenomenología. De eso también les voy a hablar brevemente en la presentación. Entonces comienzo la presentación y si tienen algún problema con ella, pues me avisan, por favor. La idea es que tenemos que comprender pues a un filósofo, y este filósofo, pues, es Husserl precisamente, ¿no? Pues una persona de carne y hueso que se dedicó a un oficio que es el de ser filósofo, y pues eso significa algo, algo para nosotros, en tanto que pues no estamos así frente a algo descarnado, algo frío, sino ante una persona que tenía ciertas intenciones o que quería algo al hacer filosofía, y de una manera pues muy obstinada y muy vehemente, porque él escribió muchísimo, como les voy a decir en una diapositiva que sigue. Entonces tenemos por un lado a la persona, y por el otro lado tenemos pues a sus obras que, como ustedes saben, pues él escribió en alemán, sobre todo a principios del siglo pasado. En realidad, bueno, la primera obra de él aparece en 1900, que son las investigaciones lógicas. Son esos dos libros que están ahí, son dos tomos, las investigaciones lógicas. Ese tomo primero, pues es el tomo que lo catapultó, como decimos actualmente, a la fama. Y el tomo segundo es un tomo que paradójicamente le quitó parte de esa fama. Hay una historia ahí muy curiosa en esa primera publicación de Husserl. Se aceptó muy bien ese primer tomo, pero el segundo tomo ya no gustó tanto. Y eso tenía que ver pues con las condiciones históricas de la filosofía en el momento en el que él publica esta obra. Publicó más textos. Déjenme mover mis imágenes para que los pueda ver a ustedes de este lado. Publicó otros textos. El siguiente fue Ideas 1, como se le conoce abreviadamente. Es un título muy largo, lo van a ver en otra diapositiva. Está contenido en este anuario de filosofía que Husserl fundó. Y otro texto conocido de Husserl son las meditaciones cartesianas. Esas meditaciones cartesianas salieron primero en francés, y Husserl en realidad nunca las vio publicadas en alemán. A él no le parecía que estuviera el texto lo suficientemente maduro como para que se hiciera una publicación en alemán, y se conformó con que quedara la publicación en francés, que es la que ven ustedes ahí en
en esta esquina. Esa es la imagen de la portada de la publicación francesa que salió en París, me parece, en 1929. O sea, son textos que en realidad no son tan viejos. 1929, pues no es un año tan alejado de nosotros. Entonces, la cuestión para comprender a un filósofo es, por un lado, la obra y por otro lado, la persona misma. Ahora esa persona, pues en realidad la vamos a enfocar en su carácter de filósofo, no en otro, como el de ser padre de familia, ser ciudadano alemán, en fin. Esas son otras dimensiones que no consideramos y que en realidad tienen un papel muy secundario respecto de la comprensión de la obra del filósofo. Pero hay un núcleo de la personalidad del filósofo que es importantísimo para poder leer bien las obras. Nosotros ya no podemos platicar con Husserl, lamentablemente, pero sí podemos leer las obras, y al leer las obras nosotros podemos adoptar una actitud más dialogante, más acercada a la personalidad filosófica y no tanto al texto en sí mismo como algo desprovisto, pues de corazón, podríamos decir, ¿no? Entonces, la cuestión es la obra, pero la obra vinculada también a la persona. Y pues la obra presenta una interrogación primera. ¿Qué es lo que contienen estas obras? Y bueno, la intención de mi presentación no es como hacer una exposición del contenido teórico de estas obras, sino presentarles a ustedes brevemente qué es lo que estas obras buscaban. Y para hablar con más propiedad, ¿qué es lo que Husserl quería al escribir estas obras? Por qué dedicó tanto tiempo y tanto esfuerzo a estas publicaciones? Y ese tiempo y esfuerzo pues fue muy bien invertido porque son obras pues, que se consideran clásicas en la filosofía. Y por otro lado, pues nos tenemos que preguntar acerca de la persona misma. Esa es como la guía general de la presentación, la obra y el filósofo. Y creo que es pues un esquema que ustedes pueden aplicar a cualquier otro filósofo. Por un lado su obra y por otro lado él mismo en tanto que filósofo. Ojo, no en tanto que ciudadano que tiene opiniones políticas o que padre de familia que tiene ciertos valores, no, en tanto que filósofo hay una forma de considerar a la persona de carne y hueso en relación con la obra, para que la obra pierda pues, ese carácter frío que normalmente tienen las obras. Una cuestión importante es que tenemos que evitar lugares comunes al estudiar a Husserl y al estudiar a cualquier filósofo. Y esto es pues como pues una amonestación previa para no cometer muchos errores que normalmente se cometen por no estudiar directamente a los filósofos. En el caso de Husserl, pues está muy difundida la idea de que él es como pues el representante de este lema que es a las cosas mismas y que este lema es como eh, el signo de su filosofía, en este caso de su fenomenología. Bueno, eso es un truismo. Un truismo es algo que se dice que pasa por verdad aceptada, pero que en realidad no lo es. Y esto sucede hasta que surjan estos truismos, en este caso este que está aquí precisamente, pues sucede por no haber estudiado a Husserl en sus textos mismos, sino por haberse guiado por lo que se decía acerca de él. Y esto está muy difundido y entre filósofos que tienen pues una formación. Entonces, una cosa que tenemos que evitar es esto, pensar que Husserl está vinculado a este llamado. Y otra cosa importante a tener en cuenta siempre que ustedes estudien a Husserl y a la fenomenología también, es la relación que tuvo con las personas que lo estudiaron, en especial las personas que trabajaron con él, que también se dedicaron a la filosofía, de las cuales pues la más llamativa es la figura de Martin Heidegger, pero también de otros que estaban pues alrededor de Husserl y de Heidegger mismo en esa época. A eso se le llamó movimiento fenomenológico y se le sigue llamando así en gran medida. Bueno, ese movimiento fenomenológico parece que nos dijera, bueno, es que todos pensaban igual que él y tenían una idea compartida de fenomenología y estaban dedicados a lo mismo.
pues no es cierto. Y eso pasa también pues por no leer la obra de Husserl y también por no leer la obra de estos otros filósofos que dicen continuar la obra de Husserl. Entonces ustedes tienen que echar a un lado todo eso, tienen que ponerlo a un lado porque puede ser algo que les evite una comprensión correcta de la fenomenología de Husserl. Entonces nosotros empezamos haciendo eso a un lado, es muy importante, aunque sea pues algo meramente negativo, ¿no? Ahora, ¿qué hay que hacer para entender a un filósofo? Bueno, pues en primer lugar hay que leerlo directamente. Ustedes no pueden ahorrarse ese esfuerzo de leer al filósofo directamente, ¿no? Ahí les puse la figura de Euclides, Euclides el que escribió los elementos de geometría, porque hay una anécdota muy interesante en la que se dice que Euclides estaba con el rey Ptolomeo I de Egipto y Ptolomeo le decía, bueno, es que quiero que me expliques esto que tú escribiste en los elementos, pero pues de una manera más sencilla, porque yo ya leí el libro y la verdad es que pues no entendí casi nada. Entonces Euclides lo que le dijo es que no hay caminos, no hay un camino real a la geometría. Y eso quiere decir, pues no hay un camino especial para un rey en el sentido de que le podamos hacer sencilla la introducción a la geometría. Pues lo mismo vale para la fenomenología y para cualquier filósofo. Si ustedes no se esfuerzan por leer sus obras, entonces pues no van a entenderlo realmente. Y lo que va a pasar es que pues van a caer en los lugares comunes que circulan sobre esos filósofos y que generalmente son erróneos, ¿no? Entonces, tampoco hay camino real a la filosofía y mucho menos hay camino real a la fenomenología. Y por supuesto, hay que buscar en las obras del filósofo la explicación de por qué escribió lo que escribió. Y eso es, pues, en lo que yo estoy enfocando esta presentación, no tanto en presentarles contenidos teóricos de la obra de Husserl, sino presentarles qué es lo que él dice que busca en sus obras. Eso que es fundamental para entender la obra de un filósofo y que yo relaciono con el concepto de motivación. ¿Qué es lo que motiva a Husserl a escribir sus obras? Esa es la guía fundamental, la idea de la motivación. Todos tenemos motivaciones. Euclides tuvo sus motivaciones para escribir sus elementos. No le cayeron del cielo los elementos de geometría a Euclides. Tenía motivaciones para escribir esos elementos. Pues lo mismo Husserl. Tenía sus motivaciones para escribir esos elementos, para escribir sus libros, perdón, sus obras. Ahora, Husserl es un filósofo particularmente difícil, primero en el sentido de que escribió muchísimo. Yo considero que es el filósofo que ha escrito más que ningún otro filósofo en la historia de la filosofía, de que tengamos noticia. Curiosamente, en vida no publicó tantos textos, pero dejó un legado póstumo de aproximadamente 45,000 hojas manuscritas. Y manuscritas, como ustedes ven en la imagen, pues en una estenografía o escritura rápida. Es una escritura rápida y compacta, además, que se usaba mucho en el siglo XVIII y todavía a principios del siglo XIX, pues, por ejemplo, para tomar nota en, digamos, una conferencia, si llegaba un reportero a una conferencia, un político, y entonces él tenía que tomar nota para publicar un artículo posteriormente en el periódico, pues no tenía una grabadora todavía, y lo que se hacía era escribir, y pues esa escritura tenía que ser rápida y compacta. Esa es la estenografía, se usaba para eso, pero también se usaba para escribir cartas, y se usaba en la vida comercial. Los comerciantes utilizaban también la estenografía pues para hacer sus transacciones. Husserl, pues como él nace en el siglo XIX y vive parte del XX, aprendió estenografía pues casi naturalmente
era una condición social natural, podríamos decir. Y, por ejemplo, él, además de escribir sus obras, cuando era estudiante de filosofía, lo que hacía era tomar sus notas en estenografía. Y por eso hay muchas notas de estudiantes de filosofía, pues, del siglo XIX, que sirven para reconstruir los textos de los filósofos, sobre todo los cursos o las lecciones universitarias de las cuales no sabríamos de otra manera, ¿no? Bueno, Husserl utilizaba esa estenografía y la utilizaba además en una personalización de esa estenografía. Digamos que él personalizó los signos para escribir sus obras filosóficas. Y pues ya se imaginarán ustedes el reto que eso representa para las personas que tengan que hacer la transcripción, escritura normal de esa estenografía. Actualmente, gran parte de estas hojas ya están transcritas, pero hay otras que no están transcritas y hay muy pocas personas en el mundo que las saben transcribir. Entonces, es como una especie de tesoro que está ahí, que pocas personas pueden abrir. Otro problema con Husserl es que no fue un filósofo con virtudes pedagógicas. Y a eso me refería yo al inicio de la presentación. Husserl no era muy bueno para explicar a alguien que no tuviera pues sus mismas motivaciones y su misma formación filosófica, qué era lo que él estaba haciendo y qué era su fenomenología. Y por eso creo que esta es una de las razones por las cuales no resulta tan atractivo para un estudiante de licenciatura Husserl, sino otros filósofos que parece que nos hablaran como de una manera más directa, más personal. Pues Husserl tiene este problema, pero bueno, este problema también es compensado por las virtudes que Husserl tuvo como filósofo. Antes de pasar a la diapositiva que sigue, bueno, esas son las carpetas que están en uno de los archivos Husserl, porque hay varios archivos Husserl en el mundo. Estas son carpetas que están en los archivos de la Universidad de Colonia, en Alemania, y son copias de las hojas que escribió Husserl. Los originales están en Bélgica, en Lovaina. Hay una historia padrísima acerca de estas hojas, porque estas hojas pues tuvieron que ser rescatadas de los nazis. O sea, los nazis, pues como ustedes saben, quemaban las producciones culturales de los judíos y de las personas con ascendencia judía. Y Husserl, pues también era judío y su obra, pues peligraba en Alemania. Y hay una historia padrísima acerca de cómo se rescata esta, esta obra póstuma de Husserl, que hasta parece un poco una película. Yo tengo un texto en el que platico un poco de eso. Podría resultar de interés para ustedes. Bueno, entonces, para proseguir y no tardarme más de lo que tengo tiempo, las virtudes de Husserl como filósofo, y que son virtudes que compensan esas dificultades para acercarnos a él, es que por un lado él reconoció que su trabajo podía estar equivocado. O sea, él no pensaba que había escrito una obra y que esa obra era inatacable, que era intocable, que no tenía errores. Y este modo de ver él su propia producción filosófica, pues fue una de las razones por las cuales él escribió tantísimo, porque él sabía que había que mejorar cosas, que esas cosas a veces estaban mal incluso, no solo que se debían mejorar, o que eran de plano inservibles. Hay muchas expresiones de este talante en su obra. Por ejemplo, ahí dice dudosa manera de decirlo. Es una anotación que él hace a una parte de su obra. O, por ejemplo, mejorar toda la página. Son observaciones marginales. OM quiere decir observación marginal, que son muy comunes en las obras de Husserl. Y esta que todavía es más divertida, dice, desde aquí, inservible, ¿no? Esto no sirve y se está refiriendo a un pasaje de una de las obras pues, más representativas de él, que es esta, que se llama Ideas 1, que es una obra muy, muy gruesa, y pues que es como de sus obras maestras. Entonces, imagínense, no sirve ese pasaje, dice Husserl. Entonces, el crítico más férreo de su propia producción filosófica era él mismo. Él era consciente de que no era perfecto. Y esa es una de las cosas que me resultan a mí muy atractivas de la producción de Husserl. Es decir, esta capacidad de reconocer los propios errores. Otra, pues, y que está vinculada con esa, es que para él la filosofía pues, era un trabajo de investigación. Y era un trabajo de investigación
fundamentado en un método. No era meramente ponerse a reflexionar y demostrar qué tanta agudeza mental tiene uno como pensador y qué capacidad argumentativa, sino trabajar metódicamente. Y eso quiere decir también trabajar de manera compartida con otras personas. Como ustedes saben, un método es una especie de herramienta que se puede compartir con otras personas. No es privilegio de una persona, no es como una especie de intelección que solo yo tengo por ser muy inteligente. No, un método es un bien común. Y ese bien común, pues permite que la filosofía sea trabajada por varias personas y que ese trabajo sea lo que propiamente llamamos una investigación y no un toque de genialidad o un toque de profundidad, como pasa con muchos filósofos. Esa es otra de las grandes virtudes de Husserl. Y otra es que su prosa, su manera de escribir, evita el lirismo. El lirismo es como esa expresión tanto literaria que podemos encontrar en otros filósofos como Nietzsche, como en el mismo Heidegger. Heidegger puede resultar también muy atrapador. Es como una especie de hechicero Heidegger también con su prosa. Cuando yo estudiaba licenciatura, a mí me llamó mucho la atención Heidegger primero. Entonces tampoco soy como inmune a esos atractivos de la filosofía. La cosa es que posteriormente a mí eso me decepcionó y ya no me satisfacía. Y precisamente con esa virtud de evitar el lirismo está relacionada a la otra virtud que es buscar la claridad. Y esa claridad que ustedes pueden encontrar en otro filósofo como René Descartes o Descartes. Descartes era un filósofo muy claro y es un filósofo que se deja leer muy bien con Husserl mismo. Una de las obras de Husserl pues eran las meditaciones cartesianas. Para Husserl, las meditaciones de René Descartes eran el prototipo de el inicio en la vida filosófica, eran el prototipo del tipo de reflexiones que uno tiene que hacer al iniciarse en la vida filosófica. Aunque hubiera que corregir ciertas cosas después, ahí había un núcleo de verdad eterno en las meditaciones de Descartes. Un pequeño detalle que tiene esa claridad es que a veces Husserl escribe demasiado condensado, es decir, pone muchas ideas juntas y puede complicar un poco la lectura. Pero bueno, eso no disminuye esas virtudes que tiene como filósofo. Obras representativas de Husserl pues son fundamentalmente tres. Las investigaciones lógicas, de las que ya les hablé, salieron en 1901. Ese primer tomo que lo volvió famoso se llama Prolegómenos a una lógica pura, y pues gustaba mucho en la época porque se buscaba como un regreso al objetivismo de la lógica, se buscaba dejar a un lado toda esa tendencia subjetivista de la filosofía que estaba desde la modernidad, ¿no? Desde ese giro a la subjetividad en los filósofos empiristas, por ejemplo, o en racionalistas como el mismo Descartes, y que todavía en el siglo XIX estaba muy presente en la filosofía. Entonces ese primer tomo pues dejaba al parecer a un lado eso y es lo que le daba mucho impacto entre sus contemporáneos, y el segundo tomo pues volvía a esas investigaciones subjetivas y parecía entonces que había una especie de contradicción en esa obra inicial de Husserl. Parecía, en realidad no la hay. Había que leer bien a Husserl. Otra obra representativa es Ideas 1, así abreviadamente Ideas 1. El título está, es un título muy largo. En realidad es una obra que Husserl dejó inacabada, por eso también el 1. Pensaba escribir 2 obras más. Esta primera obra está dedicada a una introducción general a la fenomenología pura. La obra segunda era ya como un desarrollo de investigaciones fenomenológicas, y la tercera obra de las ideas era esclarecer qué relación tenía la fenomenología con la idea de la filosofía y con las ciencias no filosóficas o las ciencias positivas, como también les llamamos. Y la otra obra representativa de Husserl son las meditaciones cartesianas, que salieron en 1929, y un dato curioso acerca de estas meditaciones es que están basadas en una serie de conferencias que Husserl dio en el auditorio René Descartes de la Sorbona. Husserl estuvo ahí en la Sorbona, en el auditorio René Descartes, exponiendo unas lecciones acerca
de Descartes y su fenomenología ante un público fundamentalmente francés. Y eso también era llamativo porque pues, los franceses siempre estaban en competencia con los alemanes y ya aceptar que un filósofo alemán vaya a la Sorbona a presentar conferencias acerca de su filosofía relacionadas con Descartes, pues es como un dato que les habla a ustedes acerca de la importancia de Husserl. Estas meditaciones cartesianas son las que yo leí por vez primera de las obras de Husserl. Es la primera obra que yo leí de Husserl y bueno, fue el impacto tal que decidí seguir estudiando Husserl. Es un gran texto ese. Nos vamos a centrar, sin embargo, en las investigaciones lógicas y en las ideas 1. Y eso porque la cuestión esta de qué quería Husserl con su fenomenología es más clara en estas obras. Digamos que las pistas están más claras en estas dos primeras obras y por eso las vamos a tomar como pues nuestro centro de atención en lo que sigue. Las investigaciones lógicas pues precisamente tratan de esclarecer qué es la lógica. No son un tratado de lógica, así como ustedes podrían pensar en un tratado de lógica simbólica. No sé si todavía se estudia el libro de Copy de lógica simbólica, pues no es algo así. Es en realidad un libro de investigación filosófica acerca de la lógica o de filosofía de la lógica, o como Husserl mismo le llamaría, de fenomenología de la lógica. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que la lógica es parte de la filosofía, pero hay una perspectiva en la cual pues la lógica ya no resulta tan filosófica como parece. Pues la lógica no resuelve ciertas cuestiones básicas acerca de ella misma. Y esas cuestiones básicas, como vamos a ver, están relacionadas con sus conceptos fundamentales. Cuando la lógica o el lógico, para hablar con mayor precisión, se cuestiona acerca de sus conceptos fundamentales, entonces ya no es simplemente un lógico, sino que es un filósofo de la lógica, está reflexionando acerca de qué sea la lógica. Entonces, de eso tratan las investigaciones lógicas. Son investigaciones de filosofía o de fenomenología de la lógica. Y no son tan aburridas y espantosas como podría parecer a primera vista, porque este tema de la lógica yo sé que tampoco es de los más atractivos cuando uno está en la licenciatura estudiando filosofía. Resultan bastante atractivas, en realidad. Y la lógica aquí debe ser entendida además en sentido amplio. No solo es pues como la lógica simbólica, esa lógica de los cálculos en las que vemos proposiciones simbolizadas, vemos un cálculo, una deducción, una conclusión, sino que también es la lógica como teoría del conocimiento. Si ustedes recuerdan, pues el sentido original de lógica, el logos, también incluía a la teoría del conocimiento, al conocimiento mismo, al nous, como decía Platón, a nuestra actividad cognoscitiva. Entonces, también tenía que ver con la verdad, no solo, o sea, la verdad en tanto que se intuye, pues, no solo con la estructura formal del pensamiento, sino con la intuición misma. Y eso ya es tema de la teoría del conocimiento. Entonces, en este sentido amplio, es que Husserl entiende la lógica en sus investigaciones lógicas. Y por supuesto, como yo les decía ya, la lógica necesita de una investigación filosófica. Y esa investigación filosófica está relacionada con sus conceptos fundamentales. Todas las ciencias tienen conceptos fundamentales. La biología tiene el concepto de ser vivo, por ejemplo. La matemática, el concepto de número, el concepto de multiplicidad, por ejemplo. La física, el concepto de materia. La sociología, el concepto de sociedad. El derecho, el concepto de ley. Pues la lógica tiene el concepto de juicio y el concepto de verdad como dos de sus grandes conceptos fundamentales. Y cuando un lógico simplemente hace cálculos lógicos, no está preguntando por esos conceptos, está haciendo nada más cálculos lógicos. Ya preguntar por esos conceptos es otra actividad y es una actividad que llamaríamos propiamente filosófica respecto de la lógica. Es una cuestión acerca de los conceptos fundamentales de la lógica. ¿Qué son esos conceptos? ¿Qué significan? ¿Qué quiere decir juicio en realidad? ¿Qué quiere decir verdad? Quizá queda más claro esto con el concepto de verdad. Es algo que se discute más. ¿Qué es eso de la verdad? ¿Qué queremos decir con la verdad? Pues esos son temas de la lógica en realidad. Si la entendemos en el sentido amplio en que debe ser entendida. Ahora, para aclarar
estos conceptos y cualquier concepto, ojo, no solo estos conceptos, sino cualquier concepto, hay que reflexionar sobre la experiencia que uno mismo tiene cuando está pensando en esos conceptos, cuando está en la actitud que corresponde a esos conceptos. Cuando estamos haciendo lógica y estamos haciendo cálculos lógicos, estamos en una actitud que se llama actitud lógica. Cuando hacemos biología, estamos en una actitud que es la actitud biológica, es la actitud del científico que hace biología. En esas actitudes, estos conceptos son pensados y entonces el trabajo de esclarecer qué significan estos conceptos consiste en reflexionar acerca de lo que pasa cuando nosotros pensamos en estos conceptos. Y al hacer esta reflexión nosotros podemos describir la experiencia que tenemos de estos conceptos y entonces decir, con juicio quiero significar esto. O cuando yo pienso en la verdad, es esto lo que significa el concepto de verdad. Y de esa manera se esclarecen los conceptos fundamentales y ya se imaginarán la importancia que tiene una actividad como esta. Por ejemplo, los biólogos a la fecha no están de acuerdo acerca de qué sea el concepto de ser vivo. Es uno de esos temas que están abiertos todavía en la filosofía de la biología. En la época de Husserl, los conceptos de la lógica eran conceptos muy discutidos. Se decía, no, es que juicio en realidad nada más es el acto de juzgar. Es como la actividad psíquica. Y otros decían, no, estás como muy mal porque en realidad juicio es el objeto del acto de juzgar, es la proposición. Entonces se dan cuenta, no había como una manera de llegar a un acuerdo porque parecía que las dos partes tenían algo de verdad. Esclarecer esto era la intención de Husserl en las investigaciones lógicas. Por eso también tuvo y todavía tiene éxito esta obra. Es una obra muy interesante en el sentido de que uno puede saber ahí, puede conocer ahí qué quiere decir realmente el concepto de juicio y qué quiere decir realmente el concepto de verdad. Son conceptos centrales para cualquier filósofo. Entonces, la lectura de las investigaciones lógicas, pues es una lectura todavía muy útil para todos nosotros. En las ideas 1, por otro lado, Husserl quiso que esa reflexión sobre la experiencia que tenemos al pensar los conceptos conformara o estableciera una ciencia nueva. Y esa ciencia nueva es la que él llamó fenomenología. Esta ciencia nueva es la que se desarrolla reflexivamente sobre nuestra experiencia misma. Digamos, una cosa es preguntar acerca de los conceptos fundamentales de algo y otra cosa es la actividad reflexiva en la que nosotros esclarecemos esos conceptos. Bueno, esa actividad reflexiva puede ser desarrollada sistemáticamente. Puede ser desarrollada en el sentido de que se establezca una ciencia con ella. Y esa ciencia es a la que Husserl llamaba fenomenología, no a otra cosa. Eso era para Husserl la fenomenología. Era una ciencia reflexiva sobre la propia experiencia, la experiencia que uno tiene cuando está en ciertas actitudes, cuando está haciendo algo, cuando está pensando conceptos, por ejemplo. Y esto desborda a los conceptos, porque también cuando uno intelige valores, por ejemplo, también está haciendo algo. Cuando uno percibe la existencia de la naturaleza, también está haciendo uno algo, también está ahí uno en una actitud. Entonces, todo eso se puede estudiar también reflexivamente. O sea, la fenomenología no se limita al estudio de los conceptos, sino que en realidad abarca todo en nuestra vida. Todo lo que pueda ser objeto o tema de nuestra vida es tema de investigación de la fenomenología. En esta actitud reflexiva, ojo, eso es lo fundamental. Entonces, estos fenómenos de los que habla la fenomenología, pues son esas experiencias, percepciones, recuerdos, imaginaciones, pensamientos, expresiones, emociones, voliciones, etcétera. Y todo eso con sus objetos. Entonces, una percepción siempre es percepción de algo. Es percepción de un vaso, es percepción de la luna, percepción de una persona. Lo mismo un recuerdo, una imaginación también es imaginación de un castillo, de un fantasma. En fin, todas estas experiencias
tienen sus objetos y la descripción de estas experiencias con sus objetos es la que nos permite aclarar qué queremos decir con ciertos conceptos, es la que permite aclarar también qué sean esas cosas. Por ejemplo, ¿qué es la naturaleza? ¿Cómo van a aclarar a ustedes qué es la naturaleza si no es mediante un trabajo de reflexión sobre la intuición que ustedes tienen de la naturaleza? No me refiero a la pregunta de qué sea la naturaleza en el sentido del físico. El físico también podría decir, bueno, es que yo me pregunto qué es la naturaleza, pero su modo de preguntar es muy distinto. Él está buscando leyes de la naturaleza y está asumiendo, y eso es lo fundamental, está asumiendo la existencia de la naturaleza y un cierto sentido que tiene esa naturaleza. Pues nosotros preguntamos un paso atrás acerca de esa existencia y acerca de ese sentido. ¿Qué es esa existencia de la naturaleza y qué es ese sentido que tiene la naturaleza? ¿Qué es la causalidad, por ejemplo? ¿Qué es una sustancia? ¿Qué son las propiedades de una sustancia? Todas esas son preguntas filosóficas que están en otra dirección y solo se pueden contestar mediante una reflexión sobre la intuición de la naturaleza misma. Ahora, Ideas 1, pues es la obra en la que está diseñada esta nueva ciencia que Husserl llamaba fenomenología. Ahí tienen ustedes una imagen en donde está el inicio de Ideas 1. Ahí Husserl habla de la fenomenología pura como una ciencia que apenas se afana por desarrollarse. Y no solo es una ciencia en sí misma, sino que es la ciencia fundamental de la filosofía. Y por esto, por lo que yo ya les decía, porque si la filosofía trata de temas como el juicio, la verdad, el ser, lo bueno, perdón, lo malo, lo bello, lo feo, entonces la respuesta acerca de esos temas está en la experiencia que nosotros tenemos acerca de esos temas. No está en otro lado, no está en un libro escrito por una autoridad, no está en la tradición, no está en la persuasión, por ejemplo, en la argumentación. No, todo esto se responde en la experiencia misma que uno, y por eso es también tan interesante la fenomenología de Husserl, porque se trata de uno mismo. Es uno mismo el que está ahí incumbido en el tema de la filosofía. No es como hablar de las cosas nada más o de los conceptos nada más, sino es que hablamos de nosotros en relación con esas cosas y en relación con esos conceptos, porque nosotros somos la puerta de entrada a esas cosas y esos conceptos. Si sabemos de la naturaleza, es porque nosotros tenemos un acceso a la naturaleza. Si hablamos de lo bello, es porque nosotros tenemos un acceso a lo bello. Si hablamos de lo bueno, tenemos un acceso a lo bueno. Si hablamos de la verdad, es porque tenemos algún acceso a la verdad. Entonces hay que estudiar ese acceso que tenemos a las cosas, porque justamente en ese acceso nosotros sabemos qué son esas cosas. Tenemos la posibilidad de saber qué son esas cosas y no de hablar meramente acerca de esas cosas, que es algo que pasa mucho también entre los filósofos, que se habla acerca de las cosas y pues con muchos sobreentendidos, sin remitirse a la intuición, y se queda todo eso en gran parte en mera expresión, en meras palabras. Entonces, una de las cosas que a mí me resultan tan interesantes de la fenomenología es este recurso a la intuición. Es una filosofía puramente intuitiva. Entonces, la primera respuesta acerca de qué quería Husserl con su fenomenología era aclarar nuestros conceptos fundamentales. Ahora, esta finalidad o este motivo que tenía Husserl, pues le viene también de la tradición filosófica. La labor de aclarar nuestros conceptos fundamentales es algo que ustedes pueden encontrar ya en los empiristas, pues lo pueden encontrar en Locke. Entonces, es un motivo de la filosofía, es un motivo tradicional de la filosofía que Husserl retoma, pero que lo lleva a un nuevo nivel de desarrollo. Ahora, para poder aclarar los conceptos, pues había que
hacerlo sobre una base segura. Y esa base segura era una nueva ciencia que Husserl llamaba la fenomenología. Y esta ciencia, pues, era de carácter reflexivo, es de carácter reflexivo sobre nuestras diversas experiencias, o como Husserl prefería decir, nuestras vivencias. Husserl hablaba de vivencias, también hablaba de conciencia. Conciencia en el sentido de el acceso que nosotros tenemos a la realidad y a las cosas, no solo en el sentido común y corriente como de una especie de labor intelectual de nivel superior, no, también en el nivel más básico de ese acceso que tenemos a la realidad. Por ejemplo, percibir con la vista, percibir con el olfato, son modos de conciencia según Husserl, o también son vivencias, o como yo les he dicho hasta acá, experiencias. Entonces, esa es la primera respuesta. Vamos a ver dos respuestas más en la ponencia. Para eso hay que ir más allá de investigaciones lógicas e ideas 1. A partir de 1950, imagínense, 1950 no es hace mucho tiempo en realidad, se comenzaron a publicar los manuscritos inéditos de Husserl, estos que yo les enseñaba anteriormente. Esa publicación pues salió en una serie de obras completas que a la fecha sigue saliendo, sigue publicándose esa serie de obras completas de Husserl. El último tomo salió en 2021, si no me equivoco, van 43 tomos aproximadamente de las obras completas de Husserl. El primero es de 1950. Y es el segundo tomo, precisamente el segundo tomo que también sale en el año de 1950, contiene unas lecciones que se volvieron muy famosas después, que Husserl impartió en 1907 y que se conocen como la idea de la fenomenología. Son las primeras 5 lecciones de un curso universitario. Nosotros tenemos esas lecciones porque Husserl las escribía en esa estenografía y luego las usaba. Entonces ahí están esas lecciones y se pueden leer y se publicaron. La idea de la fenomenología, pues, es un pequeño texto, es muy breve, existe traducción al español en el Fondo de Cultura Económica. Hace poco se reeditó, en 2015, y es bastante barato. Es una obra en la que Husserl introduce a la fenomenología mediante el problema capital de la teoría del conocimiento o de la epistemología. Entonces aquí ya vemos otro tema en la fenomenología de Husserl. Este problema es el de la posibilidad de que nuestras experiencias, o sea, esas vivencias, esa conciencia, ese acceso que nosotros tenemos a la realidad, pueda lograr lo que él cree que logra. Cuando nosotros percibimos la naturaleza, creemos así automáticamente que ahí está la naturaleza, que la naturaleza existe, que es absoluta, que no depende de nosotros, que tiene causalidad, que tiene cosas en ella, en el espacio y en el tiempo. Todo eso nosotros creemos que lo logramos así nada más. O para hablar más propiamente, nuestra percepción nos lo entrega así automáticamente. No tenemos que hacer nada nosotros. Bueno, esa pretensión o esa pretensión de logro que tiene nuestra percepción, pues la tienen todas nuestras experiencias. Y eso quiere decir que esas experiencias o esas vivencias se trascienden a sí mismas, es decir, tienen la pretensión de trascenderse, de ir más allá de sí mismas o de alcanzar algo que no son ellas mismas. Nuestra visión tiene la pretensión de alcanzar cosas con cualidades como color, figura, y que están en el espacio y en el tiempo. Esa pretensión de nuestra percepción, de nuestra visión, es como un ir más allá de la visión misma y asumir que existe algo independiente de la visión. Y esto es nuestra vida cotidiana. No necesitamos ponernos a reflexionar para esto. Este es el modo normal en el que nosotros vivimos nuestra vida. Nuestra conciencia, nuestras vivencias, nuestra experiencia se está trascendiendo constantemente hacia la realidad, hacia lo real, hacia lo que es en sentido amplio.
O sea, no solo la naturaleza, también los conceptos son asumidos como cosas que son, como una especie de realidad. Las personas, que no son meras cosas naturales, también son asumidas como cosas que son, como realidades. Todas nuestras experiencias o nuestras vivencias tienen esta pretensión. Ahora, nosotros podemos cuestionar esa pretensión. Eso es lo que hacían ya los escépticos, y eso desde la antigua Grecia. Los escépticos decían, solo puedes conocer lo que tú crees, lo que tú percibes, pero no las cosas como son en sí, no la realidad como es tal cual, sino solo en relación contigo mismo. Por ejemplo, diría Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Todo es subjetivo, no hay nada objetivo. Entonces, ahí se está cuestionando la posibilidad de que nuestras experiencias logren lo que pretenden lograr, es decir, que conozcan algo objetivo, algo que es independiente de nosotros, algo que es real y que no depende de nosotros. Ese es el problema capital de la teoría del conocimiento, y es un problema que Husserl retoma también de la historia de la filosofía. Husserl lo llamaba el problema trascendental, precisamente porque se trata de si las vivencias se trascienden o no. ¿Pueden realmente conocer algo objetivo? ¿Hay realmente algo así como una realidad en sí misma? ¿Una realidad que no dependa de nosotros? ¿O no? ¿O todo es relativo a nosotros? Todo es subjetivo en algún sentido. Todo depende del sujeto que percibe. ¿Cómo solucionamos ese problema? Es el problema que también está en las meditaciones de Descartes. ¿Es realmente todo lo que yo conozco solo una cogitación mía? ¿Es algo que yo pienso, para decirlo en español? ¿Es solo algo que yo pienso? ¿Son mis ideas, como también decía Descartes? ¿O en realidad hay algo así como una realidad independiente de mí? También Descartes se plantea ese problema, pero él utiliza otras vías para tratar de resolverlo. Husserl lo que va a utilizar es esta actividad reflexiva acerca del acceso que nosotros tenemos a esa pretendida realidad. Si nuestra experiencia tiene la pretensión de conocer algo que no es ella, entonces, para establecer los límites de esa pretensión, hay que examinar a la experiencia misma. No hay que hablar por encima de la experiencia. No hay que deducir. No hay que suponer existencias, por ejemplo, la existencia de Dios. No hay que hacer nada de eso. Hay que examinar a nuestra experiencia misma. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Tenemos que examinar nuestra propia percepción, nuestra propia visión, nuestro propio olfato, nuestro propio tacto. Eso es lo que hay que hacer para responder al problema trascendental. Entonces, otra vez la fenomenología es la herramienta que funciona aquí para resolver este problema capital de la filosofía. Y por eso Husserl también la llamaba fenomenología trascendental. Entonces, que no les espante ese término de trascendental. Y ojo, no tiene nada que ver con el término kantiano de trascendental. Absolutamente nada que ver con el concepto de lo trascendental en Kant. Eso jamás lo olviden, porque es un error común. Y eso quizá lo debería haber puesto yo en esa diapositiva de errores a evitar. Bueno, la idea de la fenomenología entonces presenta la fenomenología en relación con este problema capital de la teoría del conocimiento. Ahora, esta presentación se encuentra también en otras obras de Husserl, como La filosofía como ciencia estricta, las mismas meditaciones cartesianas o investigaciones lógicas e ideas 1. Sin embargo, pues no es tan fácil detectar ese planteamiento porque aparece brevemente y en medio de exposiciones muy extensas dedicadas a otros temas. Y esto es otro de los problemas, bueno, es más bien el problema que yo ya les contaba de Husserl, que no tiene una virtud pedagógica propiamente, ¿no? Ideas 1, por ejemplo, es un texto muy técnico. Es casi como una especie de manual de fenomenología, y por ahí Husserl de repente habla de este problema de la teoría del conocimiento así de paso. Y bueno, la única excepción es la entrada. La entrada es pues ese apartado dedicado en una enciclopedia a un tema. Husserl escribió una entrada
que se llamaba Fenomenología para la Enciclopedia Británica. Y esa entrada salió entre 1929 y 1955 en una versión abreviada por Christopher Salmon. O sea, tampoco era el texto directo de Husserl, pero sí es un texto muy, muy fiel al texto de Husserl. Y bueno, nosotros tenemos ya la traducción de esta entrada y de los textos que Husserl escribió en preparación a esa entrada, y es uno de los textos más sencillos de Husserl. Se los recomiendo si tienen interés en la fenomenología. Está publicado aquí en México también. Entonces, la segunda respuesta es, Husserl quería con su fenomenología responder al problema capital de la teoría del conocimiento. Es decir, al problema de cómo las vivencias se trascienden a sí mismas y alcanzan la realidad. Entonces, trascenderse es aquí algo referido a las vivencias y a su capacidad de llegar a la realidad, de alcanzar algo que sea puramente objetivo y que no dependa del sujeto. Esa es la cuestión que se plantea Husserl y que su fenomenología tiene la labor de responder. Y por eso se llama también fenomenología trascendental. Se le llama trascendental cuando está referida a este problema. ¿Qué es el problema? Pues capital de la teoría del conocimiento, y en realidad es el problema capital de la filosofía, porque la filosofía pues en algún momento se dio cuenta que tenía que hacer esta investigación acerca de nuestra capacidad de poder conocer la realidad. Es también lo que se llama la crítica de la razón. Es lo que estaba buscando Kant con sus críticas de la razón. Saber cómo nosotros sujetos podemos conocer lo objetivo, lo real. Es pues este mismo problema, el problema de las críticas, porque habría que decirlo en plural también, las críticas de la razón teórica, de la razón valorativa y de la razón práctica. Hay otros textos, ya para enfilarlos a la última parte de la presentación, otros textos en los que Husserl trata de problemas existenciales o éticos, o en los que estos problemas son el interés fundamental. Estos son renovación, como se le conoce abreviadamente, y la crisis, también como se le conoce abreviadamente. Renovación del hombre y la cultura, que salió en 23-24 en una revista japonesa, y la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, que es del 36, salió incompleta en Belgrado. Pues ya se imaginarán en qué clima. 36, o sea, falta relativamente poco para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis ya llevan 3 años en el poder. Está muy cerca, o si no es que ya está realizada la invasión de Checoslovaquia. Los nazis llegaron a invadir la ciudad natal de Husserl, porque Husserl no era propiamente alemán, era pues de Bohemia. Era una parte de la República Checa. Y bueno, él realmente no era así como nos podríamos imaginar actualmente, así un ciudadano alemán, no. Entonces, esta obra, La Crisis, pues sale en ese clima tan álgido, tan crítico, que ya conduce a las guerras mundiales. Entonces, Husserl también vivió tiempos muy agitados. Él perdió a un hijo en la Primera Guerra Mundial. Y pues ya se imaginarán ustedes la experiencia que tuvo con el ascenso de los nazis al poder. Bueno, estos textos, pues ustedes ya se pueden dar cuenta que están enfatizando, pues al calor de los tiempos, pues los problemas existenciales. Sin embargo, en estos textos no es tan fácil como entender en qué sentido la fenomenología contribuye a la solución de los problemas existenciales y éticos. En Renovación, por ejemplo, Husserl no habla directamente de la fenomenología. Habla de una ciencia del ser humano que tiene la labor de aclarar los conceptos fundamentales relacionados con el ser humano y de esta manera normar o establecer reglas para la práctica humana. Nada más de eso habla Husserl, pero no habla de la fenomenología propiamente.
Y en Crisis, pues Husserl realiza una introducción histórica, entre otras cosas, a la fenomenología. Y esa introducción histórica, pues es muy copiosa, es muy larga y se pierde de vista también a la fenomenología. Por eso, estos textos no nos ayudan de una manera muy clara para establecer el sentido que tiene la fenomenología en relación con los problemas existenciales o éticos, o en qué contribuye la fenomenología para la solución de estos problemas. Sin embargo, hay otros textos, y estos otros textos pues se conocen gracias al legado póstumo de Husserl, que se ha ido publicando poco a poco. Hay unas lecciones universitarias de 1909 en las que Husserl explica que también los valores, los fines, los medios, lo que normalmente nosotros llamamos sentido de la vida, así de manera común y corriente, todo eso encierra un problema trascendental. Porque nosotros queremos conocer qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que se debe, qué es lo que no se debe. Entonces, esa pretensión también puede ser cuestionada. Es lo que ya hacían los escépticos griegos. Cuestionaban por qué diferentes comunidades humanas tenían distintas leyes y distintos valores. Y se ponía en duda entonces que existiera algo así como un valor válido para todos, leyes válidas para todos. Se ponía en duda de que hubiera algo bueno, válido para todos. Entonces es otra vez el escepticismo lo que está funcionando aquí de motor para estos problemas trascendentales relacionados con los valores y los bienes, podríamos decir, los fines y los medios. Y también habla Husserl en Renovación de aclarar los conceptos de la ética, como yo ya les había dicho. En esta presentación, bueno, esta aclaración conceptual ha estado relacionada más con investigaciones lógicas y los conceptos de la lógica, pero yo también les he estado explicando que todas nuestras actividades científicas tienen sus conceptos y que estos conceptos se deben aclarar. Y pues bueno, ahora no solo todas nuestras actividades científicas, sino toda nuestra vida práctica tiene conceptos fundamentales. El concepto de valor, el concepto de lo bueno, el concepto de lo malo, y no solo la ética, también la estética, el concepto de lo bello, el concepto de lo feo, el concepto de lo sublime. Entonces, todos estos conceptos se pueden y se deben aclarar, y la ciencia llamada a aclarar estos conceptos es la fenomenología. Entonces, la tercera respuesta es, Husserl quería aclarar conceptos éticos, resolver el problema trascendental que está relacionado con ellos, y fundamentar así una vida ética, tanto individual como social. O sea, la finalidad última de la fenomenología para Husserl es una finalidad práctica. Es transformar el mundo a fin de cuentas. O sea, no se crean ustedes ese cuento de que como era un filósofo que escribía mucho y que era muy técnico, no le interesaba la vida práctica. Eso es una mentira. Eso es falso. Eso es una leyenda negra que circula acerca de Husserl y acerca de otros filósofos. Por ejemplo, acerca del mismo Descartes. Como si no les interesara la vida, como si no les interesaran la existencia de los otros. Todo eso es falso. Lo que pasa es que estos filósofos se dieron cuenta que para que esa transformación de la vida pudiera ser exitosa, tenía que estar fundamentada en un trabajo científico, en un trabajo cognoscitivo. Y gracias a ese trabajo cognoscitivo nosotros podíamos tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado y no ir así nada más con nuestros prejuicios a transformar el mundo. Entonces, esa es la tercera respuesta. Y en resumen, bueno, para saber qué quería Husserl con su fenomenología, pues no hay otro camino que leer sus textos. Incluso esta presentación es información de segunda mano, les tengo que decir. O sea, yo les estoy hablando de Husserl. No estamos leyendo a Husserl. Ustedes no pueden deshacerse de la lectura de Husserl mismo si quieren entender qué es la fenomenología y si quieren discutir acerca de la fenomenología y si quieren trabajar algo de fenomenología, no pueden deshacerse o evitar la lectura de los textos de Husserl mismo. Ahora, claro que hay información más confiable que otra. Y yo sí tengo aquí la pretensión de que mi información es más confiable que otra.
Y finalmente Husserl quería con su fenomenología tres cosas: aclarar conceptos, resolver los problemas trascendentales, y por eso se llama su fenomenología trascendental, y fundar una vida ética, social e individual. O sea, no solo individual, sino también social. La ética social es la ética última, en realidad, y es el punto de llegada, ya como el desahogo, es la desembocadura de todo el trabajo fenomenológico, la vida ética en sentido social. Pues bueno, les doy las gracias, y si tienen dudas o quieren saber más, con mucho gusto me pueden escribir a mi correo y yo estaré ahí para contestarles. Gracias. Muchas gracias, doctor Yetro, por esta amplia explicación iluminadora respecto, pues, al quehacer de la fenomenología, a la incidencia que tiene la fenomenología en la vida cotidiana incluso, y cómo es tan importante poder llegar a esa experiencia, a comunicar las propias experiencias para poder realmente encontrar el sentido, como ya bien se nos ha dicho, pues, de una vida ética no solamente individual, sino social. Yo quisiera saber si tenemos algunos minutos más, en el sentido de que brevemente alguien quizá quiera hacer algún comentario o alguna pregunta, agradeciendo de antemano pues la exposición tan completa que nos ha brindado el doctor Yetro. Por ahí veo una mano del iPhone de quién, de Mar. Sí, buenos días, profesor. Ay, a ver si puedo activar mi... No te despiertes, no te despiertes. A ver si puedo activar la cámara. Creo que no se puede, tengo un problema, pero ¿se me escucha bien? Clarísimo, no te preocupes. Ok. Bueno, me presento, soy Mar Salas, egresada del 2018 de la facultad, cuando era escuela superior, o sea, ya hace un ratillo. Y pues me gustó desde que vi el programa dentro de la Facultad de Filosofía, pusieron el banner, pues me interesó bastante porque me remontó precisamente a mis años de facultad cuando escribía mi tesis. Yo no utilicé propiamente a Husserl, pero sí que utilicé a uno de sus estudiantes, discípulos, de Merleau-Ponty, en Fenomenología de la Percepción. Y me parece que esto que menciona cuando habla que la fenomenología pues remita a percepciones sobre algo, pues Merleau-Ponty precisamente habla sobre esto. Entonces yo lo utilicé para remontarlo al estudio de la experiencia estética, ¿no? De reducirlo tanto que lo único que queda sería la esencia de aquello que se percibe. De acuerdo con esta presentación, pues Merleau-Ponty, leí un poco a Husserl, pero sería resonancia intelectual si me pusiera a hablar de Husserl, porque el que más leí fue a Merleau-Ponty. Entonces él realiza una crítica a Husserl y dice que, a ver, aquí lo tengo anotadito. Bueno, se me fue la cita, pero algo como en realidad Husserl demarcaba, a ver, no se me fue, no sé, se me fue la cita. No sé su perspectiva, ¿no? Que Husserl lo que hacía para Merleau-Ponty era ignorar la parte intersubjetiva dentro del estudio de los fenómenos que refieren a algo, como en el lenguaje, por ejemplo. No sé si usted estaría de acuerdo con esta crítica, y pues nada, me encantó la conferencia, me remite mucho a mis años, ¿no? De estudiante. Personalmente me gusta el aspecto de la fenomenología, por eso estoy aquí. Gracias. Gracias a ti, Mar. Y bueno, precisamente tu comentario sirve para ilustrar lo que yo les estaba diciendo con otro tema. A Husserl no solo no se le ha leído bien, sino que se le ha ido conociendo lentamente mediante la publicación
de sus textos póstumos. No se la ha leído bien en relación con este tema de la intersubjetividad, porque ya en una obra tan temprana como Ideas 1, esa obra de 1913, Husserl dice que la fenomenología tiene que considerar la existencia de los otros y el sentido de los otros. También es labor fenomenológica esclarecer la existencia y el sentido de los otros. En investigaciones lógicas incluso. En la primera investigación lógica, en donde Husserl trata de la expresión, ahí el tema es pues que la expresión tiene una función que se llama función comunicativa. Y esa función comunicativa implica siempre a otro sujeto que comprende lo que nosotros decimos. Entonces, esa crítica de Ponty, pues en realidad es errada y es una crítica que va a repetir, si no me equivoco, Derrida, equivocándose también acerca de Husserl. A Husserl, pues, se ha sido muy injusto con Husserl. Se ha pensado que Husserl es como una especie de filósofo encasillado en ciertas ideas tradicionales acerca de la filosofía. Sobre todo se le ha encasillado en lo que se entiende, ojo, en lo que se entiende por el racionalismo cartesiano, que también eso es una leyenda negra, el racionalismo cartesiano. Pues a Husserl se le ha encasillado en eso y esta crítica acerca de los otros, de si la fenomenología en Husserl considera o no a los otros, es otro resultado de un estudio muy deficiente de la fenomenología, pero también de que se ha conocido lentamente a Husserl mismo. Por ejemplo, 3 tomos de la Husserliana de más de 500 hojas, parece que 700 hojas o más, son tomos dedicados a la intersubjetividad, o sea, a la existencia y al sentido de los otros. Las mismas meditaciones cartesianas, en su última meditación, están dedicadas a esclarecer la experiencia que nosotros tenemos de los otros. Esa experiencia, Husserl la llamaba empatía. Gracias a la empatía, es un término técnico, ojo, gracias a esa empatía, yo sé que ahí hay otro sujeto y no una mera cosa. Husserl era consciente de todos estos temas. Lo que pasa es que él era muy metódico y no era así como decimos un aborazado que quisiera hablar de todo a la vez. Era muy listo, tan listo como nosotros para darnos cuenta que los otros también son tema, que los otros sujetos también son tema. No podía ser tan tonto Husserl como para no darse cuenta que los otros sujetos son tema. Husserl lo sabía, pero como les digo, Husserl era muy metódico y dijo, bueno, entonces para poder tratar esta cuestión de la experiencia de los otros, primero tengo que resolver la experiencia de mí mismo. ¿Qué es esto de la experiencia de mí mismo? Y gracias a eso voy a poder luego plantear bien qué es la experiencia de los otros, así como en matemáticas. Primero aprendemos las tablas de multiplicar, no nos vamos a cálculo inmediatamente. La ciencia debe tener un orden sistemático y este orden sistemático se refleja en esta cuestión de los otros. Es una cuestión de nivel superior en el trabajo fenomenológico. No es de las primeras cuestiones que tiene la fenomenología. ¿Por qué? Porque si es lo primero que hace la fenomenología, entonces se va a enredar por no haber resuelto las cuestiones que deben ir antes. Y esas cuestiones todavía no implican la existencia y el sentido de los otros. Solo mediante un trabajo progresivo llegamos a esta cuestión de la existencia y el sentido de los otros y a responderla fenomenológicamente. Y Husserl lo sabía. Husserl era consciente de eso. Husserl no es un filósofo solipsista que pensara que era solo él y el mundo y que fuera así como un personaje muy soberbio, encasillado en su torre de cristal. No, para nada, para nada. Eso es una leyenda negra que hay acerca de Husserl y que, pues, los filósofos posteriores que han tenido fama se dedicaron a difundir en realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y otra vez aquí la amonestación
es, no crean ustedes de buenas a primeras lo que dice un filósofo acerca de otro filósofo. Vayan y lean ustedes al filósofo del cual se dice, si no es creer chismes nada más, como creer chismes de vecindario. Es que fulanita dice de perenganito que tal, y bueno, no lo ponemos en duda y lo difundimos y se hace un chismesote. Pues es lo mismo en filosofía, o sea, en realidad no hay diferencia más que pues, en el nivel del chisme, ¿no? O sea, eso es lo único que cambia. Entonces ustedes tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas que parecen muy obvias y que luego, pues los filósofos que nos gustan dicen acerca de otros filósofos. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Entonces, bueno, hay algo que estudiar en la obra de Husserl. Y una cosa que les quería decir es la fenomenología como la quería Husserl, lo que les presenté, pero es una fenomenología que es para todos nosotros. No es como una fenomenología que solo sea de Husserl. No es una fenomenología de autor, como si solo pudiéramos remitirnos a la obra de Husserl. Es como yo ya les decía, es un trabajo de investigación comunitario fundamentado en un método. Entonces, cuando yo hablo de fenomenología como la quería Husserl, pues es para no perdernos en la presentación, saber de qué estamos hablando y no tanto como para decir, bueno, es que solo era de Husserl. Eso también sería un error. Entonces, bueno, quisiera darle la palabra al doctor Omer Boatu, si es posible. Adelante, doctor. Tenemos todavía 5 minutitos. Adelante. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la exposición. Yo tengo dos preguntitas que quizás necesiten una aclaración más, ¿no? Por lo que entendí. La primera concierne a la primera respuesta, que está sobre la aclaración de los conceptos. Usted mismo dice que Husserl no tenía habilidades pedagógicas. Entonces, ¿cómo una persona que no tiene habilidades pedagógicas puede tomar como objetivo esclarecer conceptos? Quizás habría que explicar un poco más ahí para entender realmente si él podría o no llegar, ¿no? a su objetivo. La segunda duda tiene que ver con la relación entre esa primera respuesta y la tercera, que está sobre la fundamentación de la ética de la vida. Mi duda está en que la primera respuesta, usted dijo que tiene que ver con la epistemología. Sin embargo, la epistemología es un problema de criterios de verdad o de falsedad del conocimiento. Mientras que la ética es un problema de criterio de cómo vivir, ¿no? de la acción o del comportamiento correcto en la vida. Entonces mi problema es si realmente la fenomenología de Husserl atacaba los dos problemas a la vez o hay una relación entre uno y otro. Yo sé que se usó y se usa más Husserl por los problemas éticos, ¿no? Con Max Scheler, por ejemplo. De hecho, es uno de los que nos permitieron entender mejor la aplicación de la fenomenología, ¿no? A la vida concreta. Por eso entonces mi problema es cómo relacionar esa parte epistemológica con la parte ética. Muchas gracias. Bueno, la relación ahí es que precisamente tenemos algo que podemos llamar experiencias éticas. Experiencias en las que conocemos o sabemos o en las que intuimos valores. Y entonces la cuestión fenomenológica ahí es examinar esas experiencias éticas para entender qué son esos valores y qué sentido tienen los valores. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la experiencia de que está mal maltratar a los animales, una experiencia muy concreta, que vemos a alguien que está maltratando a un animal, eso es una experiencia de carácter ético. Ahí tenemos la intuición de un valor, podríamos decir. Estamos teniendo
acceso a un valor. En este caso, pues, a un valor negativo. O sea, está mal que se maltrate a los animales. Es algo que no se debe hacer. Entonces, la cuestión fenomenológica ahí es reflexionar sobre esa experiencia concreta que tenemos del valor y describirla para ver en qué consiste ese valor y la posibilidad de que nosotros conozcamos ese valor. Y tiene que comenzar este trabajo, tiene que comenzar con experiencias muy, muy sencillas y muy concretas. Y diría yo, no solo comenzar, sino que tiene que moverse siempre en ese nivel de las experiencias más sencillas y concretas, porque los grandes conceptos, el concepto de lo bueno, así en general, pues son abstracciones que provienen de una experiencia concreta. Entonces, para poder darle contenido a esas abstracciones, hay que estudiar esa experiencia concreta. Y bueno, pues la ética pues tiene también sus criterios y esos criterios pues son criterios de la evidencia que nosotros tenemos de los valores. O sea, ¿qué es lo que me legitima, me justifica para hablar de valores, para tener pretensiones acerca de los valores? Ahí hay evidencia, ahí hay un criterio que es el modo en el que yo tengo acceso a los valores, del mismo modo que en la vida teórica yo tengo un criterio, tengo un acceso a lo que yo pienso que es verdad. Cuando yo digo está volando una mariposa blanca pequeña en el jardín en este momento, pues yo ahí estoy diciendo a la vez, al mismo tiempo, que tengo una cierta evidencia de eso mismo, de que la mariposa es blanca y pequeña, está volando en el jardín. Ahí hay un criterio de evidencia que legitima, que le da justificación a mi afirmación. Pues del mismo modo, la experiencia, por ejemplo, estética de decir, esa mariposa pequeña, blanca que está volando en el jardín es bella. Es una mariposa bella y su vuelo es grácil, es muy atractivo su vuelo. Ahí también hay un criterio, que es un criterio de tipo estético, ya no es meramente teórico. Entonces, todos estos temas, los valores, los bienes, eh, lo estético, la verdad, la falsedad, son temas que están relacionados a una cierta experiencia o con una cierta experiencia que nosotros tenemos de ellos. Entonces, pues tampoco son temas ajenos, tampoco son temas alejados o extraños a la fenomenología. Son temas de la fenomenología. En realidad, como yo ya les decía, todo en nuestra vida es tema posible de la fenomenología, porque somos nosotros precisamente los que tienen ese criterio, esa evidencia o ese acceso a las cosas que componen nuestra vida y nuestro mundo en general. Nada nos es ajeno, nada en absoluto nos es ajeno y por eso tenemos que examinar nuestra propia vida para tener claridad acerca de todo eso. A Husserl también le gustaba relacionar su fenomenología con la actividad de Sócrates, en específico con la relación que veía Sócrates de su actividad con ese lema del Dios de conócete a ti mismo, ¿no? El oráculo, que decía conócete a ti mismo. A Husserl le gustaba también vincular su fenomenología con eso, porque a fin de cuentas se trata de eso en la fenomenología. Se trata de estudiarnos a nosotros mismos para conocer qué es el mundo, qué es la realidad y en sentido amplio, no solo como la naturaleza, también como mundo de valores, como mundo de ideas, como mundo de bienes, en fin, como mundo de personas y comunidades. Y bueno, respecto a la primera pregunta, pues me parece que en realidad no habría un conflicto entre la tarea de aclarar conceptos y la poca virtud pedagógica de Husserl. En realidad,
son cosas distintas. Para Husserl está por un lado la labor propiamente teórica de aclarar conceptos, y bueno, para eso uno lo que necesita es pensar, tener método y esforzarse y trabajar y trabajar y trabajar y corregir los trabajos. Eso es lo que se necesita. Ahora, para tener virtud pedagógica, lo que se necesita es una cierta formación como profesor, como maestro, ¿no? Y a veces, pues ayuda, o más bien siempre ayuda, que uno tenga, pues, una tendencia natural, como decimos, para dar clases, para enseñar o para difundir. Un científico puede ser buenísimo para descubrir leyes de la naturaleza, pero puede ser malísimo para difundir su ciencia, para explicar qué es la física, qué es la biología. Pues algo así le pasaba a Husserl. Husserl era buenísimo para descubrir eh, leyes fenomenológicas y conocimientos fenomenológicos, verdades fenomenológicas, pero era malo para explicarle al que no sabía nada qué era su fenomenología, y era malo para difundirla también. No tenía esa capacidad. Entonces, son cosas en realidad distintas. Y no sé si alguien más quiera preguntar o ya se nos acabó el tiempo. Prácticamente estamos sobre el tiempo. Sus respuestas del doctor Yetro pues son bastante amplias. Evidentemente que hay algunos comentarios en el Facebook que me gustaría simplemente mencionarlos para no ignorarlos para las personas que están interesadas en la conferencia y en todo lo que trae de consecuencia. Pregunta por allí Eduardo González. Bueno, afirma que en la obra de la crisis de la crisis europea, se pierde un poco la idea de aquello de lo que se ocupa la fenomenología. Esa es una afirmación de una opinión. Y de Soso Panduro, ¿qué hace posible? Es una pregunta, ¿qué hace posible la práctica de la fenomenología sin caer en un solipsismo? Creo que ya está respondida. Y también, ¿qué valida como ciencia a la fenomenología? Esta última interrogación pudiera ser importante, interesante. Una breve respuesta por parte del doctor Yetro, si le parece bien. Adelante. Bueno, lo que la valida como ciencia es que es un trabajo sistemático, fundamentado en la evidencia y con un método. Es trabajo sistemático, fundamentado en la evidencia y con un método, o según un método. La fenomenología utiliza un método. Ese método está referido a ciertas evidencias. Y el trabajo con esas evidencias da lugar a un conocimiento sistemático. En ese sentido, la fenomenología es ciencia. Las ciencias positivas se han apropiado de la expresión ciencia y de algunos de sus significados de una manera unilateral. Eso es pues algo que hay que corregir. La filosofía también es ciencia, ¿no? Lo que pasa es que no es ciencia como las ciencias positivas, pero claro que es ciencia. Si nosotros entendemos por ciencia trabajo sistemático, fundamentado en la evidencia y con un método. Y ahí con la cuestión del método entra también la cuestión de que es un trabajo intersubjetivo, es un trabajo que se hace entre muchos sujetos, entre muchas personas dedicadas a la investigación. No es un trabajo de solo uno. Husserl decía que su fenomenología estaba ahí para las generaciones futuras. Era un legado para las generaciones futuras. Para Husserl era el legado de su trabajo filosófico para la humanidad. Era lo que él consideraba que era su tesoro, por lo que había trabajado toda su vida. Lo que nos estaba dando a nosotros como generaciones futuras era esa fenomenología, como un trabajo que nosotros podíamos adoptar si teníamos la vocación para adoptarlo y si estábamos dispuestos, pues, a lo que exige ese trabajo, y es un tanto de humildad, un tanto de trabajo metodológico
un tanto de esfuerzo por abrir los ojos y ver la evidencia y un tanto de orden para establecer sistemáticamente nuestros conocimientos. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Yetro, por su exposición. Pues le agradecemos mucho realmente que se haya tomado tiempo para dárnoslo a nosotros, habida cuenta de que hay muchas actividades, semanas culturales a lo largo y a lo ancho del país y seguramente del mundo, y que bueno, pues ha sido un honor contar con su charla, y también agradecer a todos los que participaron con sus preguntas, que lo que han hecho pues, es incentivar el interés y el gusto también por la fenomenología, por indagar más en esta asignatura y en esta disposición de la actitud fenomenológica tan importante, y mucho en nuestros días donde hace tanta falta justamente poder comunicar con evidencias nuestras vivencias, ¿no? Así que, pues, si no hay alguna otra cosa, doctor Yetro, pues agradecerle mucho. Esperamos contar con su participación alguna otra vez. Aquí están las puertas abiertas de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Colima. Y pues, gracias a todos por su participación. Hasta luego. Muchas gracias.